Buenas, profe. Hola, profe. Va. Ya arrancamos en un ratito. Sí, bueno, aprovecho para comentarles, me imagino que han visto el aviso. La lista de notas del parcial estaba mal, había ahí, estaban corridas todas las líneas, digamos, de la planilla Excel. Así que bueno, por las dudas, ¿no? Vuelvan a mirar bien su nota y cualquier cosa sobre la corrección, cualquier duda que tengan, a pesar que el parcial está resuelto ahí en la plataforma. Mañana en la clase de consulta, a las 3 podemos ver, ¿no? Las notas o lo que fuera que hayan hecho mal. Así que eso nomás. Entren de nuevo, espero que ya lo hayan hecho, y verifiquen bien la nota que tienen. Así que, bueno, eso era todo. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, ya saben, chicos. Bueno, empecemos ahora. Vamos a empezar unos minutitos haciendo un pequeño repaso de la clase pasada, que yo les dije que era fundamental que lo tengan claro para la clase de hoy, porque hoy nos metemos en la flexión simple. Así que bueno, vamos a hacer un repaso así muy rápido de lo que hemos visto la semana pasada, que es el tema de flexión pura. Recuerden entonces que nosotros ahora vamos a estudiar piezas que están sometidas a esfuerzos de flexión. ¿Sí? Dentro de la flexión habíamos hecho una distinción, que es este cuadro sinóptico que está acá, que son los distintos problemas con los que nos podemos encontrar cuando hablamos de flexión en la ingeniería. Tenemos flexión pura, que es lo que hemos visto la semana pasada, cuando sobre la sección que estamos analizando en la pieza tenemos un momento flector que es constante. Eso significa que el momento flector, al ser constante, tenemos esfuerzos de corte nulo. Después tenemos una flexión simple cuando el corte ya deja de ser nudo y por lo tanto el momento flector pasa a ser variable, porque siempre tengan presente de que la derivada del momento es el corte. Por lo tanto, si yo tengo un momento flector constante, el corte tiene que ser nulo, y si tengo un momento de flector variable, el corte no es nulo, sino que es un corte constante. Entonces se da flexión simple cuando tengo un momento de flector que varía, por lo tanto, eso implica que tengo la existencia de esfuerzos de corte. Luego, si le sumamos un esfuerzo de tracción o de compresión, o sea, un esfuerzo axial, la flexión pasa a llamarse flexión compuesta. Es cuando tenemos entonces un momento flector y esfuerzos axiales, ya sean de tracción, lo que hace una flexotracción, o de compresión, lo que genera una flexocompresión. La flexión compuesta es independiente de si la flexión es pura o simple, o sea, si hay o no un esfuerzo de corte. Con que haya un momento flector y con que haya un esfuerzo axial, la flexión ya pasa a ser compuesta. Y finalmente podemos tener una flexotorsión, que es cuando al momento flector se le suma también un momento torsor. Estas últimas dos tipos de flexión, la flexión compuesta y la flexotorsión, la vamos a ver en la unidad que viene, que es esfuerzos combinados. Nosotros la semana pasada nos focalizamos en todo lo que es la flexión pura para ver cómo se distribuían los esfuerzos y qué tipos de esfuerzos me generaban los momentos flectores, y hoy nos vamos a focalizar en la flexión simple. En la clase pasada habíamos visto ejemplos, bueno, de estos que están acá, donde teníamos flexión pura, flexión simple, y como les digo, habíamos focalizado solamente en la flexión pura, donde lo único que teníamos eran un momento flector. Para encontrar las tensiones que ese momento flector me generaba, nosotros utilizábamos las hipótesis, no tan solo la de la resistencia de materiales, sino que particularmente para este caso, la hipótesis de Bernoulli-Navier, que lo que me decía es que cuando yo sometía una pieza a un momento flector, todas las secciones, cualquier sección que yo analice, se mantiene plana y normal a la deformada de la directriz o al eje de la pieza. ¿Sí? Eso significa que la sección no alabeaba, ¿sí? Cuando yo tengo solamente actuando en momento flector. Entonces la hipótesis de Bernoulli-Navier me decía eso, que las piezas sometidas a una flexión pura, todas las secciones se mantienen planas y normales a la deformada de la directriz o al eje de la pieza. Analizábamos también, que esto es un paso que hay que hacer siempre cada vez que adentramos a estudiar cualquier tipo de esfuerzos y tensiones,
las ecuaciones de equilibrio o ecuaciones de equivalencia, que en este caso teníamos que identificar o verificar la doble igualdad de cero, de la nulidad, de todas las ecuaciones que estaban a cero, como por ejemplo las que implicaban la presencia de esfuerzos normales, de corte y de los momentos torsores y de momentos en otra dirección. Lo hicimos, lo verificamos, y particularmente con esta ecuación, que es la tercera, que es la que me relacionaba el único esfuerzo que tengo actuando, que es el momento flector, con la tensión normal, es que yo llegaba, luego de aplicadas todas las relaciones geométricas, ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad, leyes constitutivas, ya que me asociaban el comportamiento del material, etcétera, llegábamos a, finalmente, la ecuación de Navier, que es esta que está ahí marcada, donde lo que me decía era que las tensiones normales provocadas por los momentos flectores, ¿sí?, eran, al igual que las deformaciones, tenían una variación lineal con respecto a la altura de la pieza, del eje, de la sección de la pieza, perdón. Variaban proporcionalmente al esfuerzo del momento flector, que justamente es el que estaba actuando en la sección, y variaban con la altura x2, o sea, que variaban con la altura. Esta altura x2, o sea, estaba medida sobre el eje x2, y bueno, variaba con este valor, con esta coordenada, perdón, y se hacía 0 a la altura de un eje que era el otro eje principal, que se llamaba, después habíamos visto, el eje neutro, porque justamente la tensión se hacía nula. Entonces, al tener una tensión nula y al ser válida la ley de Hooke, la deformación también era nula. Entonces yo ahí encontraba una fibra o una capa que no se acortaba y no se alargaba, producida por la flexión, y esa capa se llamaba capa neutra, y por lo tanto a una posición x2 igual a 0 teníamos la fibra, el eje neutro, la fibra o eje neutro. Después esta ecuación de Navier también lo que me decía es lo que está dibujado acá. Bueno, acá está dibujado en deformaciones, pero también es válido. Ah, bueno, no están las dos, porque la variación es la misma. Que la tensión era máxima en las fibras más alejadas, tanto para la parte superior como para la parte inferior, es donde tenía los valores extremos. Cuando yo ya hablaba de tensiones máximas, entraba a jugar el concepto de módulo resistente, que es eso que está acá, que se definía como la tensión, el módulo resistente como el momento de inercia de la pieza sobre la fibra, la distancia a la fibra más alejada. Nunca tienen que olvidarse, que eso es algo que hice mucho hincapié en la clase pasada, todo esto que está desarrollado aquí para el caso de la flexión pura, está siempre desarrollado con los ejes X1 y X2, donde X1 y X2 son los ejes de inercia o los ejes principales de inercia de la sección, ¿sí? Todo está desarrollado respecto a esos ejes de inercia, y particularmente X1 era el momento de inercia mayor y X2 era el momento de inercia menor. Eso era fundamental porque después se acuerdan que todos los ángulos que veíamos, como por ejemplo cuando encontrábamos el eje neutro para el caso de la flexión oblicua, se medían respecto al eje principal mayor y positivo en el sentido antihorario. Habíamos visto cuando definíamos el módulo resistente y cuando calculábamos la resistencia, perdón, me salió una señora araña del escritorio. Habíamos visto cuando veíamos el módulo resistente y el concepto de rendimiento de una sección, que la pieza o la sección más favorable o más, la que tenía un mayor rendimiento para soportar los esfuerzos de flexión, era una sección como la que está dibujada acá. Y en la realidad, digamos, lo que más se asemejaba a esas son los perfiles T, perfiles I. Por eso es que los perfiles I eran las secciones más favorables para soportar esfuerzos de tracción, ya que tenían, digamos, el área concentrada lo más alejado del eje neutro, porque si yo a la altura del eje neutro tengo tensiones nulas, entonces de nada sirve que yo concentre el área a la altura del eje neutro, si voy a tener material que no va a soportar ninguna tensión. O sea, es preferible que el material esté distribuido tanto arriba como abajo, que es donde realmente tengo los máximos valores de tensión. Bueno, habíamos calculado el rendimiento de distintas piezas. Acá está dibujado la distribución de tensiones, ¿sí?, para distintos ejes, para una pieza que tiene un eje de simetría, como
la rectangular, y para esta pieza T que no la tiene, bueno, habíamos hecho ejemplos. Después habíamos visto también esto, la flexión pura oblicua, que independiente del tipo de flexión que yo tenga, ya sea que sea una flexión pura, una flexión simple, una flexión compuesta, si yo analizo la posición del vector representativo del momento en función de los ejes principales, es cuando hablo de una flexión recta o una flexión oblicua. La flexión oblicua también la encontraban como desviada o esviada. Entonces, si el eje, el vector que representa el momento coincidía con uno de los ejes principales en cuanto a su dirección, entonces yo tenía una flexión recta. Cuando ese vector no coincide con uno de los ejes principales, entonces estoy frente a una flexión pura, como este caso que está acá. ¿Ven? Donde los ejes principales de inercia son x1 y x2, y el vector, que es el vector momento, que es este que está acá, que es el m, no coincide con ninguno, entonces por lo tanto tengo una flexión desviada. Pero bueno, es sencilla la resolución porque lo que podíamos hacer, que es la solución más práctica, es descomponer a este momento en dos componentes coincidiendo con los ejes principales de inercia, o sea, un M1 que coincida con la dirección principal 1 y un M2 que coincida con la dirección principal M2, y en definitiva separarlo al problema en dos partes, ¿sí? Separarlo al problema en dos flexiones rectas, ¿sí? En dos flexiones rectas, para finalmente superponer los efectos y tener el valor de la tensión para cualquier punto de la sección en función de los ejes principales. Esto era importante, el tema de los signos y la convención de signos, acá donde les decía que tienen que tener en cuenta que este X1 y X2 eran los ejes principales, que X1 era el eje principal mayor, y que este ángulo que figuraba acá, que era el alfa prima, se mide siempre en el sentido antihorario desde el eje principal mayor, o sea, desde el X1. Bueno, con esto encontrábamos la posición del eje neutro, y además habíamos visto que la flexión esviada o la flexión oblicua se podía resolver con la teoría generalizada, donde no hacía falta, digamos, descomponer a ese momento flector en dos componentes, sino que directamente se aplicaba la ecuación generalizada, que es esta que está acá, en base a los ejes con los que yo empezaba, y bueno, el resultado era lo mismo. De hecho eso es lo que estaba marcado en los ejemplos que tenían acá. Así que bueno, y después había quedado de esta clase la flexión elastoplástica, pero esto lo vamos a ver mañana, porque hoy día nos vamos a centrar específicamente en el desarrollo de la flexión simple, cuando ya tenemos algún esfuerzo de corte. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto la semana pasada o sobre lo que acabamos de hacer ahora? Este es el momento. Si no, empiezo a compartir la clase de hoy. Por mi parte no, profe. Bueno, gracias. Bueno, empiezo entonces. De todos modos, ya saben que tienen las consultas. Hoy estuve de consulta, pero se ve que se relajaron después del parcial porque no se conectó nada. Bueno, entonces empezamos. Están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, empezamos entonces, o continuemos en realidad, porque tal cual como lo dice ahí en la presentación, esta es la continuación de flexión. Entonces, hemos visto que cuando yo ya tengo actuando un esfuerzo de corte en una pieza, en una sección transversal, y además junto con un momento flector, por supuesto, la flexión deja de ser flexión pura y pasa a llamarse flexión simple. Pero cuando yo estoy hablando de esfuerzos de corte, esos esfuerzos de corte los puedo encontrar de dos formas según el origen en la sección transversal. El primero es el que se conoce como esfuerzo de corte por cizallamiento o corte directo, que de la misma forma que cuando yo hablo de flexión pura, que es cuando solamente tengo un momento flector actuando en la sección,
Hablo de corte directo cuando en la sección solamente tengo esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de corte por cizallamiento o corte directo está acompañado por un efecto de aplastamiento. Y son muy pocos los casos en donde encuentro este tipo de esfuerzo, digamos corte por cizallamiento, y es, por ejemplo, en todos estos elementos de unión, en tornillos, en bulones. Y bueno, ustedes han hecho todo un trabajo práctico de corte directo, porque donde solamente ustedes consideraban el esfuerzo de corte que estaba actuando en la sección, acá como ven acá, en la sección, en este caso, el elemento de unión que era este bulón. ¿Sí? En esta sección solamente actuaba el corte. Por supuesto que acá, por ejemplo, en este caso, como el que está dibujado acá, este esfuerzo de corte y me generaba algún momento flector, ¿sí? Pero ese momento flector frente al esfuerzo de corte era despreciable, por eso es que yo podía decir que el corte era un corte directo, donde solamente tenía actuando un esfuerzo de corte. Pero bueno, pero también puedo tener un esfuerzo de corte cuando, cuando tengo un momento flector que es variable, y ese esfuerzo de corte ya deja de ser un esfuerzo de corte directo o por cizallamiento y pasa a llamarse esfuerzo de corte por flexión. Se produce en una sección transversal cuando varía el momento flector a lo largo del eje de la pieza. Entonces ese es el corte por flexión. Cuando tengo en una sección transversal, ¿sí? Un esfuerzo de corte producido por la variación del momento flector. Como es el caso que tengo aquí, cerca del apoyo y acá. ¿Sí? Cerca en el extremo de esta pieza, de esta viga, en las cercanías con los dos apoyos. En el medio, fíjense que el momento no varía. Por lo tanto, si el momento no varía, yo al hacer la variación del momento a lo largo del eje de la pieza, al no variar es nulo, por lo tanto el corte, que es la derivada del momento, es nulo. Pero en estos extremos, el momento sí que varía. La variación, tengo una variación del momento. La derivada del momento respecto al eje de la pieza es igual a cero, es distinta a cero, perdón. Por lo tanto, acá tengo un esfuerzo de corte constante. ¿Sí? En este caso sencillo, el esfuerzo de corte en esta zona es P y en esta zona también es P. Y acá tengo una variación del momento que va desde 0 en los apoyos hasta un valor máximo que es P por L. Entonces, en la sección M, si yo hago un corte acá, voy a tener un caso de flexión pura. Pero si hago un corte en la sección N, voy a tener un caso de flexión simple, porque al momento flector M se le suma el esfuerzo de corte Q. Ese esfuerzo de corte, al estar presente el esfuerzo de corte, me genera en la sección un alabeo, ¿sí? un alabeo que impide el cumplimiento de la hipótesis de flexión de Bernoulli-Navier que acabamos de repasar, y que me decía que las secciones transversales después de la deformación por flexión se mantenían planas, ¿sí? Se mantenían planas y perpendiculares al eje de la pieza. Cuando la sección está sometida a un esfuerzo de corte, esa hipótesis ya no es válida, porque la pieza alabea, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo resolvemos este caso, cuando ya tenemos además un momento de un corte, perdón. Bueno, entonces esto es un poco un resumen, momento flector variable. Al actuar un momento flector variable a lo largo del eje de la barra, M1 aparece un esfuerzo cortante que se define como Q igual a la derivada del momento respecto al eje de la pieza. Cuando ustedes están estudiando estos tipos de problemas y repasan estas filminas, es importante que siempre presten atención a los subíndices de las ecuaciones, porque fíjense que de nuevo seguimos diciendo que X1 y X2 son los ejes en el plano de la sección, y no son cualquier eje, sino son ejes principales de inercia, donde X1 es el eje principal mayor, X2 es el otro eje principal menor, y obviamente ni hablar, son perpendiculares, ¿no? Y X3 es el eje de la pieza, que es el eje perpendicular a la sección. X3 es el eje de la pieza. Cuando nosotros hablábamos de esfuerzo, por ejemplo, el momento, ahí fíjense que es un momento 1, ¿por qué? Porque el vector que representa el momento, cuando yo utilizo la regla de la mano derecha, que lo grafico al vector con un vector, perdón, lo grafico al momento con un vector de doble punta, el M1 tiene el momento, perdón, toma el subíndice del eje con el cual está coincidiendo. Entonces, en este caso, como lo ven dibujado acá, el M1 es un momento que coincide con el eje principal 1, o sea, el vector de doble punta coincide con el eje 1. Y obviamente que acá varía respecto al eje X3, que es al eje de la pieza. Y fíjense que el Q2
o sea, el corte tiene el subíndice del eje con el que coincide en dirección, que en este caso sería el eje X2, porque fíjense que es un corte que va para abajo, bueno, para abajo o para arriba en función de cómo está el momento, pero tiene el subíndice del eje X2. Por eso es que es Q2 respecto de X3, porque es el momento el que varía respecto de X3, que bueno, que Q2 o Q es la derivada del momento. Eso no es algo eso es algo que lo tienen que recordar siempre. Bueno, análogamente, si se trata de una flexión simple esviada, actuarán momentos flectores variables. Bueno, de nuevo, si yo tengo un momento que está no contenido en uno de los ejes principales, lo descompongo en un M1 y en un M2, y eso da lugar a la aparición de esfuerzos de cortantes Q2 y Q1, ¿sí? Descomponiéndolos según los ejes principales de inercia. Y bueno, entonces cuando yo tengo un momento flector y un corte, se produce en la sección transversal la coexistencia de un estado tensional compuesto de tensiones normales sigmas, ¿sí? Que serán las provocadas por el momento flector, y tensiones tangenciales en ese plano, ¿sí? En el plano de la sección, que van a estar provocadas por los esfuerzos de corte, ¿sí? Otra cosa, recuerden que cuando ya hablamos de tensiones tangenciales, estamos hablando de tensiones en el plano. Entonces ahí el subíndice ya es un doble subíndice. Fíjense que ahí dice tau 3i y sigma 3i también. El doble subíndice lo que indicaba era, primero, el plano sobre el cual está actuando. Que acá, como el eje de la pieza es el eje X3, entonces la sección o el plano sobre el cual están actuando los momentos flectores y los esfuerzos de corte es el plano o el plano 3. Por eso es que el primer subíndice del tau y del sigma es el plano, que en este caso es el plano 3. Y el segundo subíndice es la dirección. Entonces, cuando nosotros hablamos de tensiones sigmas, vamos a tener sigmas 3, 3, porque las tensiones sigmas, son siempre normales a la pieza. Entonces, a la sección de la pieza. Entonces coinciden con la dirección 3, por eso es que son sigma 3, 3, o directamente para reducir un poco se le dice sigma 3 y nada más. En cambio el tau, vamos a tener tau 3, 1, si es que es en función de la dirección 1, o tau 3, 2, si van en la dirección X2. Y obviamente que cuando ya tenemos la coexistencia de momentos flectores y de cortes, las ecuaciones de equivalencia, ya va a haber dos que dejan de ser nulas, que son estas dos de acá abajo, ¿sí? Que antes en Q1 y Q2 eran nulas, ¿sí? Pero se verificaba la nulidad de los dos lados, porque no tan solo el corte era nulo, sino que la tensión tangencial también era nula, porque como vale la ley de Hooke, la tensión tangencial era igual a G por el gamma, que era la distorsión, y como no tenía corte, no tenía distorsión, o sea, no tenía labeo, entonces efectivamente la tensión tangencial era nula. En este caso ya no, porque ahora sí voy a tener un esfuerzo de corte, por lo tanto sí me van a aparecer tensiones tangenciales, y ahora vamos a ver cómo encontrarlas. Bueno, entonces volvemos a estudiar la cinemática producida ahora luego de la deformación, pero ahora ya con una flexión acompañada por el corte. Entonces, para mayor claridad, vamos a hacer este ejemplo, comenzar analizando una viga sometida a flexión simple recta, ¿sí? Es decir, flexión simple porque tengo momento y porque tengo corte. Y recta porque el vector del momento está coincidiendo con uno de los ejes principales. Entonces, veremos la proyección en el plano principal X2, X3 de un tramo de la viga, o sea, como por ejemplo, en cualquiera de esta parte de acá o acá, que es donde tengo una flexión simple. Porque si analizo el medio, vuelvo al principio, que es la flexión pura. Entonces, al tener un esfuerzo de corte, sí o sí ahora tengo que las secciones se alabean. Entonces, esas tensiones tangenciales que se me producen por el esfuerzo de corte, producen una deformación angular. Esa deformación angular la definíamos con el ángulo gamma, y el desplazamiento producido por la flexión queda alterado, ¿sí? Las tensiones cortantes se distribuyen en la sección en forma no uniforme. ¿Por qué no uniforme? Y porque fíjense que como la pieza se alabea, los gamas son distintos en función de donde yo lo analizo. Entonces no es lo mismo cuando tenemos un esfuerzo de corte
que cuando tenemos un esfuerzo normal. Acuérdense que cuando teníamos un esfuerzo normal, cuando lo han visto en esfuerzos axiales, la deformación era pareja, era constante. En este caso no. En este caso la tensión cortante se distribuye de una manera no uniforme, ¿sí? Por lo tanto produce desplazamientos angulares no uniformes. Igual lo sigo calculando con la ley de Hooke en función de dónde yo lo quiero calcular, porque la ley de Hooke sigue siendo válida porque yo estoy trabajando en el campo elástico con materiales que son de comportamiento elástico y lineal. Entonces la ley de Hooke me decía que para los esfuerzos de tensiones tangenciales era tau igual a gamma por G, que era el modo elástico transversal. Bueno, por lo tanto, si yo sumo o analizo la cinemática del momento flector y del esfuerzo de corte, la deformada ya deja de ser como cuando no tenía corte, es decir, las secciones ya no se mantienen planas, las secciones se alabean. Y las secciones al alabearse, ¿sí? Y al perder esa planaridad que tenían cuando hablábamos del momento de flexión pura, el radio de curvatura deja de ser constante, ¿sí? Porque la sección transversal, el giro de la sección transversal está afectado por el alabeo, ¿sí? Entonces este radio de curvatura, que antes era claro y era constante, ahora ya deja de ser constante. Bueno, entonces si yo quisiera analizar el desplazamiento vertical de cualquier punto que yo analice, ese desplazamiento vertical ahora voy a tener que superponer los dos efectos. O sea, superponer el desplazamiento producido por la flexión, ¿sí? Y el desplazamiento producido por el corte. Eso es lo que está separado acá. Acá vemos, por ejemplo, si yo analizo el desplazamiento vertical del punto B, ¿sí? Del punto B, que es el punto final, digamos, de este diferencial de pieza que yo fracciono para estudiar, ese punto B va a tener dos componentes de desplazamiento vertical, uno provocado por la flexión y uno provocado por el corte. Entonces, fíjense que cuando yo estudio este que es el provocado por la flexión, fíjense que por la flexión la sección se mantiene plana, el radio de curvatura vuelve a ser luego del momento flector, se desvía, ¿sí? Se desvía un ángulo, ángulo phi, ¿sí? Producido por el momento flector, y como nosotros estábamos hablando de pequeñas deformaciones, que era una de las hipótesis que planteábamos en la resistencia de materiales, decíamos que este triangulito que se me quedaba acá, que tenía cateto adyacente diferencial de S, esto que vendría a ser el desplazamiento vertical del punto B, que le llamemos BM, o sea, es desplazamiento vertical producido por el momento flector, y este ángulo, ¿sí? Yo podía decir que la tangente del ángulo era igual al ángulo y era seno sobre coseno o cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, el desplazamiento vertical, este chiquitito que tengo acá, era directamente el ángulo por este ancho, o sea, el ángulo phi m por el diferencial de S, ¿sí? Y acuérdense también que este diferencial de S se mantenía, a pesar de que esto se curvaba, se mantenía, porque estábamos hablando siempre de pequeñas deformaciones. Cuando yo separo entonces el efecto del momento y el corte, debido al corte, ya la sección se alabea, ¿sí? Tengo un giro, una distorsión, perdón, lambda, ¿sí? Y esta punto B también baja, digamos, también tengo un desplazamiento vertical de B a B', ¿sí? ¿Y cómo lo calculáis? Bueno, de la misma forma, porque acá tengo este lado que sigue siendo diferencial de S, este lado que es justamente lo que quiero encontrar, que es digamos, el desplazamiento vertical producido por el corte, y este ángulo que no es más que la distorsión que está teniendo ese punto, phi m, el lambda m, perdón. Entonces lambda m por diferencial de S tengo el desplazamiento vertical del punto B provocado por el corte. Y bueno, y finalmente la suma de los dos es el desplazamiento vertical total producido por esta flexión simple, o sea, por el efecto del momento y el efecto del corte. Entonces, al T la veo, ¿sí? Me invalida a mí la formulación de flexión, porque deja la ecuación de Navier-Bernoulli, porque justamente las secciones transversales dejan de ser planas. Pero, si yo digo que el corte es constante,
¿sí? Entonces todas las secciones transversales se van a lavear de la misma forma o en la misma intensidad. Por lo tanto, las distancias relativas entre las secciones se van a mantener constantes como la flexión pura. Entonces, si yo pongo o impongo esa nueva hipótesis de que todas las secciones transversales tienen el mismo alabeo, entonces vuelve a ser válida de alguna forma la hipótesis, o por lo menos la formulación que hace Navier-Bernoulli. ¿Sí? Esto es como para avanzar un poco más en el tema. Pero quienes han estudiado finalmente lo que vamos a ver ahora, que es, porque Navier-Bernoulli solamente analizaba las tensiones normales producidas por el momento flector, pero quienes estudian, basándose en las hipótesis de Navier-Bernoulli, lo que acabamos de decir, el efecto que va a tener en cuanto a las tensiones tangenciales producidas por el corte, van a ser primero Collignon y después Juraski, que es lo que está escrito ahí, para llegar finalmente a la fórmula general del corte de Collignon-Juraski. Juraski lo van a ver escrito en función de dónde lo vean, en función de qué libro, de qué bibliografía agarren, lo van a ver escrito de miles de formas. Pero bueno, finalmente, como nosotros estamos basándonos en el libro de la doctora Najin y el doctor Oyer, lo definimos así, con J y como está escrito ahí, su ruso de todos modos. Entonces, para estudiar la fórmula general del corte de Collignon y Juraski, vamos a agarrar una sección de una barra, cuya sección transversal es cualquiera, que en este caso puede ser esta que está acá. ¿Sí? Y vamos a agarrar una porción de esa barra que tiene un ancho diferencial de X3, acuérdense que X3 es siempre el eje de la pieza, ¿sí? Entonces vamos a agarrar esta porción de la barra de ancho diferencial de X3 para ver cómo encontramos las tensiones tangenciales producidas por el corte. Entonces, si yo agarro esta porción, aíslo, puedo encontrar el equilibrio, o sea, puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de esta fracción, digamos, de barra que estoy tomando. Pero particularmente voy a hacer otro corte y voy a hacer una rebanada de esta parte que está rayada acá, ¿sí? De la parte rayada. O sea, de la rebanada longitudinal que tengo de ancho diferencial X3, voy a hacer un corte en el otro sentido, o sea, voy a hacer una rebanada longitudinal, y voy a estudiar el equilibrio de esta parte que está acá, de esta parte que está rayada. Entonces, yo tengo un momento flector de un lado, y como el momento flector varía justamente a lo largo del X3, en el otro lado, en la otra sección inmediata próxima, que es la del diferencial de X3, yo voy a tener ese momento y una variación. Ya voy a tener M1 y una variación del momento 1, ¿sí? un diferencial M. ¿Sí? Y también voy a poner en evidencia el valor del corte. ¿Sí? Este momento flector, ¿sí? Me genera en este lado, en esta sección, de este lado, me genera esta distribución de tensiones sigmas. Y en el otro lado, en esta sección de acá, este mismo momento flector más el diferencial, porque acuérdense que estamos partiendo de que el momento varía, me genera esta distribución de tensiones. ¿Sí? Que obviamente no es la misma, porque esta va a ser por M, y este va a ser un sigma más diferencial de sigma provocado por un M más un diferencial de M. Entonces, si yo tomo el equilibrio de esa parte rayada, y cuando yo hablo de equilibrio, hablo siempre de equilibrios de fuerza, lo que yo tendría que hacer es, a esta porción de volumen de tensiones, tendría que pasarlo a esfuerzos normales. ¿Y cómo hago para pasar un volumen de tensiones a esfuerzos normales? Y bueno, este volumen de tensiones tendría que multiplicarlo por el área en el que están actuando. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si yo hago una sumatoria de fuerzas en la dirección X3, ¿sí? Esa fuerza, para que esto esté en equilibrio, sí o sí tiene que ser nula. Y si yo solamente tengo en cuenta estas dos, no va a ser nula, porque yo voy a tener acá un diferencial de n, ¿sí? Provocado por este diferencial de sigma, que va a hacer que tenga una resultante para el sentido, digamos, izquierdo. Entonces, ¿quién me va a equilibrar ese diferencial de n? Lo que me va a equilibrar va a ser una fuerza de corte que tiene que estar actuando en esta cara de abajo de la rebanada que yo hice, que es esta que está acá. Y esa fuerza de corte, obviamente, cuando yo la analice en la sección, me va a generar esas tensiones tau, ¿sí? Entonces, yo tengo que plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección X3, que tiene que ser igual a nula. Tiene que ser nula, tiene que ser igual a 0, perdón. Entonces,
¿Qué tengo en la dirección positiva? Y bueno, tengo esta normal, que le llamemos normal asterisco, porque no es la normal que está actuando en la sección completa. Es la normal que está actuando en esta partecita de sección que coincide con la rebanada que yo estoy estudiando. Entonces, la normal, que por eso es que le llaman normal asterisco, en la dirección X3. Más la fuerza que me aparece acá abajo, que cuál es, y bueno, esa fuerza va a ser las tensiones tangenciales que sé que me aparecen, y que fíjense de nuevo el detalle del subíndice, es tensión tangencial sub 2, 3. 2 porque está actuando en la cara, que es la cara correspondiente al X2, porque es una cara que es horizontal, cuyo vector normal es el eje X2. ¿Sí? Si lo miran de frente, o sea, si yo pongo la vista en este lado, ¿sí? Esta es la cara en la que está actuando. O sea, este es el ancho, que tiene un ancho de X3, o el largo si se quiere, y este es el ancho de la sección, el ancho B. ¿Estamos? Entonces, esta tensión tangencial está actuando en esa área, en un área diferencial de X3 por ancho B. ¿Sí? ¿Qué es esto que está puesto acá? Porque fíjense que esto es una sumatoria de fuerzas. Es tau por el área en la que está actuando ese tau. Y fíjense que no les dije este detalle, pero esta rebanada está cortada o está hecha a una distancia X2, que es esta distancia que está acá. O sea, una distancia X2 cualquiera medida desde el eje X1. ¿Sí? Acá lo ven ahí. Medida desde el eje X1, esta es la sección, a una distancia X2 es donde yo hago la rebanada. Y bueno, y finalmente, para terminar esta sumatoria de fuerzas, me queda lo que tiene sentido negativo, porque está para el otro lado, que es este n asterisco más el diferencial de n asterisco. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Por supuesto que este n se me termina yendo con este n, porque esto, al tener sentidos distintos, se me anula. Y finalmente me queda que la fuerza producida en la cara de abajo de la rebanada, que es la tensión tangencial, que justamente es mi tensión tangencial incógnita, es la que quiero encontrar, por el área en la que actúa, que es B diferencial de X3, menos el diferencial de esta normal, es igual a 0, o lo que es lo mismo, el diferencial normal es igual a esta expresión que está acá. Fíjense que el B puede o no puede, no necesariamente, variar con el X2, pero como acá estamos, que es el caso de esta sección que está acá, el ancho sí varía en función de X2, porque si yo me paro acá abajo, un poquito el ancho va a ser distinto. Si me paro un poquito más arriba, el ancho también va a ser distinto. Sí que varía con el X2. No necesariamente va a ser constante. Por supuesto que en los casos, en los ejemplos más sencillos, va a ser constante, es lo que vamos a ver más adelante, pero en la teoría general, que es lo que estamos viendo, no necesariamente lo es. Entonces, si seguimos avanzando un poco, ya encontré, porque puse en evidencia a través de este equilibrio, de esta rebanada que está acá, encontré el valor de las tensiones tangenciales producidas por lo pronto, por la variación del momento flector. Porque en definitiva es esa variación del momento flector lo que me genera el corte, y esa variación del momento flector es la que me genera esta variación de normal, que es la que está acá. Entonces ahora tenemos que ver cómo encontramos este valor. Y recuerden también, por el teorema de Cauchy, o teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, si yo tomo esta rebanada, ¿sí? Si tengo una tensión tangencial acá, también la voy a tener acá, y también la voy a tener acá. Y fíjense que las tensiones tangenciales, si yo las analizo según las aristas, o se repelen, como es en esta arista de acá, fíjense que acá se repelen, o se atraen, como es en esta de acá, donde si acá apuntan para la derecha, entonces en la cara inmediata que sigue apuntan para abajo, o bueno, o acá que apuntan para arriba porque están para el otro lado. ¿Sí? O sea, en las aristas, las tensiones tangenciales son iguales y se atraen o se repelen. Por lo tanto, esta misma tensión tangencial que yo estoy teniendo acá, y que la puse en evidencia al hacer un corte ahí, es la que me está apareciendo acá. Entonces, por eso es que la veo dibujada en esta sección que está aquí. ¿Sí? La veo a esta tensión tangencial, la veo dibujada. Y bueno, y acá finalmente encontré cuánto vale en función de ese diferencial de normal producido por el diferencial de momento. Sigamos un poco más allá. El cambio que sufre ese momento flector, o sea, ese delta de M1,
a lo largo de un elemento diferencial de barra de longitud diferencial de x3, produce una fuerza axial desequilibrada, ese diferencial de n, entre dos secciones transversales continuas, que solo es reequilibrada por el esfuerzo de corte diferencial de Q3, que tiene este valor que está acá y que es el que encontramos recién. Y que por reciprocidad de tensiones aparece también alojado en la sección transversal, ¿sí? Esto es lo mismo porque o lo puedo ver como tensiones o lo puedo ver como esfuerzos de corte también, porque la reciprocidad se da en función de la tensión, ya sea que lo vea como tensión o que lo vea como esfuerzo. Entonces, ¿cómo calculo yo este diferencial de n? Porque en definitiva yo llegué a esta expresión que es la tensión tangencial en función de esta fuerza desequilibrante o ese diferencial de n. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, para eso tendría que ver cómo calculo el n asterisco. Y ese n asterisco lo calculo sencillamente a través de la ecuación de equivalencia o ecuación de equilibrio, ¿sí? Donde en la ecuación de equilibrio yo tenía el n en toda la sección, donde era la integral a lo largo de toda el área de sigma por diferencial de área. Como acá a mí me interesa el n asterisco, que es el n que está actuando en esta porción o en esta rebanada, entonces el área ya no es el área entera de la sección, o sea, no es toda el área, sino es solamente el área rayada o el área asterisco. Entonces ese n yo lo calculo con esta ecuación, la integral a lo largo del área asterisco de sigma por el diferencial de área asterisco. Este sigma yo ya encontré cómo valía, cuánto valía, perdón, que era justamente la expresión de Navier que habíamos encontrado en la clase pasada y que la acabamos de repasar, que era el momento flector por la coordenada x y sobre el momento de inercia, ¿sí?, principal respecto del eje x1. ¿Sí? Esta era la expresión de Navier. Este momento en la sección es un valor constante, o sea, no es constante a lo largo del eje de la pieza, pero si yo la analizo en el área, sí es constante, por eso es que sale afuera de la integral, y el momento de inercia principal también es constante, sale afuera de la integral, y acá me queda la integral a lo largo del área asterisco de esta coordenada x2 asterisco por el diferencial de área asterisco, que es lo que está acá. O sea, es analizar solamente el área rayada. Y este valor, si se acuerdan de propiedades de las superficies, era en definitiva un momento estático. ¿Qué momento estático? El momento estático medido desde el eje principal x1, pero del área rayada solamente. Tengan cuidado cuando lo van a calcular eso, ya vamos a ver un ejemplo igual. Pero no es el momento estático de toda la sección, es el momento estático respecto al eje principal x1 del área rayada. ¿Sí? Entonces, si este n asterisco, en definitiva, tiene este valor, el diferencial de n asterisco va a ser exactamente el mismo, pero en vez de estar provocado por el momento total, va a estar provocado solamente por el diferencial de momento, que es el que me genera este diferencial de normal. Entonces, el diferencial de normal es igual al diferencial del momento, que es este que está acá, o que me genera este diferencial de sigma en realidad, no está dibujado acá. Acá está, perdón, en esta figura está, ¿lo ven? Acá está el diferencial de momento. Por el momento estático medido desde el eje principal x1, del área pintada, del área rayada, sobre el momento de inercia de la sección. Entonces ya vamos avanzando un poco más. ¿Por qué? Porque ya encontré la tensión principal, perdón, la tensión tangencial, tau, en función del diferencial de m, diferencial de m o la variación de momento que tengo en la pieza. ¿Sí? Fíjense de nuevo, el tau es el que está acá abajo, que es en la cara 2, en la dirección 3, pero por la reciprocidad es igual a este que está acá, que es en la cara 3 y en la dirección 2. Entonces, como por la reciprocidad de tensiones tangenciales, directamente para no hacernos más lío, le llamemos sencillamente tau. ¿Sí? Tau, y que lo voy a medir en función del eje x2, o sea, la altura del eje x2. Entonces, si voy un poco más allá, este tau era el diferencial de n sobre b por diferencial de x3. Si yo ahora pongo diferencial de n, lo que acabo de encontrar, que es esto que está acá y lo reemplazo, fíjense que acomodando un poco la expresión, llego a esto que está acá. Diferencial de m1 por el momento estático S1 asterisco sobre diferencial de x3 por el momento de inercia 1 por el ancho b a la altura de la fibra x2 que estoy analizando, ¿no? Y esto que está acá, esta primera ecuación que está acá, que es
el diferencial de M1 respecto al X3 es ni más ni menos que el corte, ¿sí? Porque hemos dicho que el corte es la variación del momento a lo largo del eje de la pieza. Por lo tanto, esta expresión que está escrita acá, que está pintada en salmón, es la que se conoce como fórmula de Collignon-Jurafsky y es la que me permite obtener la tensión tangencial en una sección transversal cualquiera a una altura x2 desde el eje de la pieza, ¿sí? Entonces, la tensión tangencial fíjense que de eso parte, tiene esta expresión que está acá. El corte por el momento estático respecto al eje X1, al eje principal X1, de una sección asterisco, que es una sección, digamos, cuya... bueno, ya vamos a ver cómo definimos esta sección. O sea, es una sección medida a una distancia X2, ¿sí? Bueno, sobre el momento de inercia principal I1 por el ancho en la fibra donde yo estoy analizando el corte. Esta expresión que está acá es muy importante lo que dice aquí. Dice observar que dicha fórmula no proporciona el valor de la tensión rasante en un punto concreto, sino que lo que me genera o lo que me proporciona es el valor medio de la tensión tangencial a lo largo de la superficie de contacto, ¿sí? O dicho de otra forma, si yo lo analizo en una sección, es el valor de la tensión tangencial media de una fibra, ¿sí? De una fibra, que en este caso vendría a ser toda esta fibra. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la tensión tangencial en esta fibra, tengo que aplicar la fórmula de Collignon. El Q2 es el corte que está actuando en la sección. El momento estático, este S1 asterisco, es el momento estático del área que me queda por encima de la fibra que yo quiero analizar, ¿sí? Que es el área rayada esta, ¿sí? Es el momento estático y tiene un subíndice 1, ¿por qué? Porque es el momento estático medido desde el eje X1. El momento de inercia I1 es el momento de inercia de la sección total. Y el B es el ancho de la fibra, ¿sí? Cuyo valor de tensión tangencial media yo quiero conocer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta misma fórmula me está indicando que la tensión tangencial también varía a lo largo de la sección. ¿Y por qué varía? Y bueno, porque en función de a dónde yo la quiera estudiar, me van a variar tanto el momento estático como el ancho, ¿sí? Porque no necesariamente voy a tener siempre secciones de ancho constante. Entonces, en función de cuál es la fibra que yo quiero estudiar, esta tensión tangencial va a ir variando. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estudiar la tensión tangencial cuando el eje o cuando el X2 toma el valor máximo, que es la fibra más alejada del eje neutro? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y bueno, ¿cuál es el área que me queda por encima? Y el área que me queda por encima es nada, es nulo, porque la fibra, justo estoy con la fibra en el borde. Por lo tanto, ese momento estático, cuando yo analizo la fibra más alejada del eje neutro, o sea, la fibra donde el X2 es máximo, ese momento estático es cero. Por lo tanto, si el momento estático es cero, también lo va a ser la tensión tangencial. Esa tensión tangencial también va a ser cero. ¿Qué pasa en el caso de que el X2 es mínimo? O sea, cuando me voy para abajo, ¿qué pasa? Y bueno, la fibra que estoy analizando es esta que está acá. Entonces, el momento estático va a ser el momento estático respecto al eje X1, ¿sí? Que es el eje principal, y por ser eje principal es eje baricéntrico, la fibra. Y es toda, el área es toda la sección completa. ¿Y cuánto vale el momento estático respecto de un eje que está pasando por el baricentro de una sección? Y vale cero, porque justamente si yo estoy tomando el área completa y justo estoy tomando el momento estático respecto de un eje baricéntrico, vale cero. Entonces, cuando yo me voy para abajo, el momento estático también es cero. Por lo tanto, la tensión tangencial también es cero. ¿Y qué pasa cuando yo estoy justo a la altura del eje principal? O lo que es lo mismo, del eje neutro de la flexión. Y bueno, ahí la fibra es justo cuando X2 vale 0. Entonces, cuando el X2 vale 0, ese momento estático va a tomar un valor máximo. Y al tomar el valor máximo, dado que hay una proporción directa entre el tau y ese momento estático, el tau también va a ser máximo. No siempre, ¿no? Eso, ojo con eso. Por eso aclara acá, en algunos casos, va a coincidir que donde el tau
va a ser máximo, donde el momento estático también toma un valor máximo, ¿sí? Entonces, a través de esta fórmula yo ya veo que el tau, o la tensión tangencial, varía a lo largo de la fibra, de la altura, en función de dónde, en qué fibra yo lo quiero encontrar. ¿Estamos? Bueno, acá vamos a particularizar, vamos a ver la fórmula de Collignon-Jurasky para un caso de una sección maciza, que es una sección rectangular, cuyo ancho es variable. Entonces lo vamos a ver de ejemplo, acá se les va a despejar muchas dudas, espero, si no después lo repasan. Entonces, ¿cómo calculamos esa distribución y esa magnitud de tensiones tangenciales aplicando la expresión de Jurasky? Hemos dicho que la expresión de Jurasky es esta que está acá, la que les estoy marcando con el puntero, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a variar? El Q2 es el Q2 que está actuando en la sección, es un valor de corte que es constante. El I es el momento de inercia de la sección, que es muy sencillo. ¿Cuánto vale el momento de inercia de un eje principal, o del eje X1, de esta sección rectangular? Y bueno, va a ser B por H cubo sobre 12, sencillamente. Lo que va a variar va a ser este momento estático, que es el momento estático respecto al eje X1 asterisco, y va a variar el B, o no, justamente eso es lo que yo le dije, no necesariamente el B va a ser variable. Justamente en este caso, el B no es variable, el B es constante, o sea, en cualquier fibra que yo me pare para analizar, el B es constante. Entonces va a ser constante el Q2, va a ser constante el momento de inercia 1, que vale B por H cubo sobre 12, y va a ser constante este B. Lo que va a cambiar y lo que va a tener una variación en función de la altura va a ser el momento estático. ¿Y cómo yo calculo? ¿A través de la integral o lo calculo a través del concepto que yo sé que momento estático se reduce a el área por la distancia? Esto lo tiene que tener fresquito porque lo acaban de rendir. Fíjense cómo lo calcularía yo en función de la integrales, la definición por integración. El momento estático respecto al eje 1, ¿sí?, es igual al integrar a lo largo del área. Acuérdense que no es un área cualquiera, sino es un área que queda rayada, ¿sí?, de una rebanada a una altura x2. ¿Sí? O sea, es esta área rayada que está acá. De x2 asterisco por el diferencial de área asterisco. Entonces, los límites de integración, obviamente en este caso van a ser x2 como límite inferior, y el x más 2 máximo, que no es más que h sobre 2, como límite inferior. El ancho es constante, por lo tanto, el diferencial de área, yo puedo tomar una rebanada de diferencial de área, que va a tener un valor de b por diferencial de x2, ¿sí? Entonces el diferencial de área es b por diferencial de x2, todo asterisco, acuérdense, porque estamos hablando solamente del área rayada. Y bueno, y si sencillamente yo acá hago el reemplazo de la integral, o sea, llevo asterisco al cuadrado sobre 2, evaluado en los límites de integración, tengo esta expresión que está acá. Les digo una cosa, también lo podían haber encontrado esta expresión haciendo el área, esta rayada, que va a ser b por esta altura, y esta altura, ¿cuánto va a ser? H sobre 2 menos x, 2, esa va a ser esta altura, y por la distancia al baricentro, que va a ser h sobre 2 menos x2 sobre 2, más x2, bueno, eso después no los quiero marear, después lo pueden hacer ustedes a mano, pero también hay ahora otra forma de encontrar el momento estático. Por lo tanto, con esta expresión del momento estático, que obviamente varía con el x2, o sea, varía en función de dónde yo lo quiero estudiar, lo reemplazo acá y tengo la expresión de Collignon-Jurasky para el caso de una sección rectangular. Obviamente acá a esta expresión opero un poco más y llego a esta expresión un poco más, un poco más reducida, que es esta que está acá. Y bueno, y si analizo qué pasa en los extremos, ¿sí?, ¿cuánto va a valer cuando el x2 valga el h sobre 2, que es la fibra más alejada, y menos h sobre 2, que es la fibra más alejada para abajo? Y fíjense que la tensión tangencial es nula, porque esta parte se me va a hacer nula. ¿Y qué pasa cuando el x sobre 2 sea igual a 0? Y bueno, cuando x sobre 2 será igual a 0, voy a estar analizando en esta fibra, que es justo la fibra que coincide con el eje principal de inercia x1, y si yo desarrollo un poco,
van a ver que el tau máximo me da 3 medios del corte sobre B por H. B por H no es más que el área de la sección. Entonces, a 3 medios de Q sobre área para un caso de una sección rectangular, ¿no? Para el caso de una sección rectangular. Y es esta que está acá. Y este sí es un ejemplo que coincide. Y si por supuesto yo grafico la distribución de tensiones tangenciales, fíjense que la distribución de tensiones tangenciales tiene una variación cuadrática. Por eso es que esto es una parábola, ¿sí? No es una distribución lineal, como lo era para el caso de las tensiones normales, sino es una distribución cuadrática. De esta misma forma, ustedes pueden calcular, ¿sí?, la distribución de tensiones tangenciales producidas por el corte, según la expresión de Collignon-Jurafsky, para cualquier tipo de secciones que la tienen en la guía de trabajos prácticos. Perdón, no en la guía, en el libro, en los ejemplos del libro de la doctora. Y de la misma forma también lo puedo hacer yo a la expresión de Jurafsky, Collignon-Jurafsky, pero cambiando el eje de referencia local. No hacerlo en función de las coordenadas x2, sino haciendo una función, un eje local, esta letra eta, ¿sí? O sea, donde pongo mi cero acá arriba. ¿Sí? O sea, pongo el origen en la sección extrema de la sección de transversal, que es este que está acá. Entonces no lo llevo todo a x2, sino que lo llevo a este eta que está acá. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Y bueno, el tau ahora ya no va a ser en función de x2, sino que va a ser en función de este eta que está acá. El corte sigue siendo constante, el I sigue siendo constante, sigue siendo B por H cubo sobre 12, el ancho tampoco va a variar, porque independientemente de cuál es mi sistema de referencia, el ancho sigue siendo constante, y lo que sí va a cambiar es el momento estático, porque este momento estático ya va a tener otro eje de coordenadas. Pero no va a cambiar conceptualmente qué es el momento estático o de qué área. Sigue siendo el momento estático respecto al área rayada y sigue siendo respecto del eje principal de inercia x1, eso no cambia. Lo que cambia es el sistema de referencia local, porque antes estaba en un sistema de coordenadas globales, x1, x2, y ahora paso a un sistema de referencia local, eta. Entonces, ¿cómo calculo ese momento estático? Y bueno, no tiene sentido que me ponga a hacer una integral, lo puedo hacer por supuesto con la integral, sino que directamente más fácil lo hago sabiendo que es el área por la distancia al baricentro de esta área medida desde el eje x1. ¿Cuánto vale el área rayada? Y bueno, vale el valor eta por b, que es esto que está acá. Eta por b es el área. Y la posición o la coordenada al baricentro medido desde el eje x1, y bueno, va a ser esta distancia h sobre 2 menos esta distancia que es la mitad de eta, porque el centro de gravedad de esta área rayada estará por acá, donde está justo apuntando la flechita. Entonces, si a h sobre 2 yo le resto el eta sobre 2, tengo la distancia al baricentro del área rayada. Por lo tanto, área por distancia, momento estático en coordenadas sigue estando donde x2 igual a 0, sino donde eta vale h sobre 2, porque ahora lo estoy midiendo desde arriba y positiva para abajo, y va a ser 0 ahí donde eta valga 0, o sea acá arriba, y 0 donde eta valga h, o sea acá abajo. ¿Estamos? Esto es exactamente lo mismo que hemos visto recién, pero es importante que sepan que también lo podemos referenciar a ejes locales, porque es lo que vamos a ver más adelante, luego del descanso. Bueno, ahí está. No me acordaba que tenía esta animación. Digamos que esto era la distancia al baricentro, ¿ven? Que era h sobre 2 menos eta sobre 2. Y antes de hacer un descanso, vamos a ver por qué es importante conocer y poner en evidencia estas tensiones rasantes o las tensiones tangenciales. A través de este ejemplo simple, supongamos que tenemos esa viga simplemente apoyada y que está sometida a una flexión simple. ¿Qué significa una flexión simple? Que a un momento flector va a ser variable y por lo tanto voy a tener esfuerzos de corte. Entonces esta viga está sometida a esta carga distribuida. Esta carga distribuida obviamente me va a generar esfuerzos de corte constante y esfuerzos de momento flector variables.
Imaginemos que yo trazo un plano a la mitad de la viga A', ¿sí? Que es este que está acá, que divide la viga en dos partes, 1 y la parte 2. Si yo flecto esa viga, a lo largo de esta superficie A', aparecen tensiones tangenciales que impiden que la parte 1 se deslice sobre la parte 2. Y eso hace, digamos, al impedir que se deslice una respecto de la otra, hace que esta pieza actúe como una única pieza, que es lo que a mí me interesa. Porque si no existiese esta restricción, este impedimento de deslizarse uno sobre el otro, es decir, si este corte fuese real, como es en el caso del segundo, las partes 1 y 2 están solamente superpuestas, no hay un rozamiento, estas tensiones no aparecerían. Y el conjunto se comporta de una forma totalmente diferente. Y no es lo mismo resolver este problema que este problema. ¿Estamos? Por eso es que es importante conocer, ¿sí?, cuánto valen las tensiones tangenciales producidas por estos esfuerzos de corte cuando varía el momento flector. ¿Sí? Es fundamental hacerlo. Y bueno, hagamos un descanso antes de ver este ejemplito. Así tienen un tiempito para asimilar todo lo que estamos viendo. Así que bueno, hacemos un descanso, chicos. Si tienen alguna duda, aprovechen. 10 minutitos nomás, no mucho más. Es más, le diría que 5 minutos, así terminamos hoy todo lo que quiero terminar. Profe, el cuestionario del viernes sobre este. Sí, bueno, no me acuerdo, pero a ver, veamos en el cronograma. Siempre dice ahí en el cronograma el cuestionario Sí, sobre qué. flexión simple, decía. Ah, listo, entonces sí. Si es de flexión simple, dice 5 de noviembre, cuestionario de flexión simple. ¿Sí? O sea que sí, es de flexión simple, donde pueden, obviamente que la flexión simple incluye a la flexión pura, ¿no? O sea, eso significa que también se les puede hacer preguntas sobre la flexión pura, porque la flexión simple incluye la flexión pura. Mañana terminamos el tema de flexión simple, así que, pero lo más denso que tiene la flexión simple es lo que estamos viendo ahora, el corte por flexión. Es lo más denso y lo van a ver mejor cuando empiecen a seguir los ejemplos. Yo acá en la guía, en esta presentación de PowerPoint, no hay muchos ejemplos. De hecho, ahora vamos a ver uno, pero en el libro hay montones. Entonces les recomiendo que cuando lo estudien, cuando lo analicen, lo sigan a través del libro. Y de todos modos ya van a empezar también con el práctico, donde van a tener que empezar a aplicarlo. Así que veamos el primer ejemplo, que es este que está puesto en la pantalla, de cómo incide y para qué utilizaríamos, para qué nos serviría, digamos, seguir con o encontrar, digamos, las tensiones tangenciales producidas por el corte. El ejemplo dice, bueno, esto un poco lo que habíamos visto recién, que es esto que está acá y por qué era importante conocerlo. Si yo tengo dos vigas superpuestas y deseo que éstas trabajen solidariamente, para aumentar la resistencia a la flexión de forma considerable, debemos evitar ese deslizamiento de una pieza sobre la otra, posibilitando la aparición de esas fuerzas rasantes. Como las necesito, tengo que conocerlas. A tal efecto debe unirse estas componentes mediante cuñas, tornillos, pasantes o cualquier otro dispositivo que sea capaz de transmitir y resistir las fuerzas rasantes correspondientes. Puede ser mediante pegamentos también. Pero bueno, en el ejemplo 1, que es el que está puesto en pantalla, tenemos una viga apoyada, como está puesta en la figura, sometida a una carga P distribuida, de luz 6 metros, sometida a una carga uniformemente repartida. Se quiere construir la viga a partir de 3 piezas independientes de 40 por 10 centímetros al cuadrado. ¿Sí? O sea, las 3 piezas tienen las mismas dimensiones. Solo que, como yo sé que esta es la mejor posición para someter a flexión a un elemento, entonces las quiero unir asimilándolo a un perfil I. Dimensionar entonces el diámetro de los conectores, sabiendo que se colocan a una distancia de 15 centímetros de separación entre ellos y que la tensión admisible de ese material, del conector, es de 200 megapascales. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, obviamente primero tendré que calcular las ecuaciones según las ecuaciones de equilibrio, las reacciones de vínculo, para dibujar los momentos, el diagrama de momento y el diagrama de corte. Particularmente me interesa el diagrama de corte, porque el corte máximo que va a tener que soportar esta viga es 9.000 newton, va a estar dado acá en los apoyos. En los apoyos el momento es cero, entonces voy a esta que está acá. ¿Qué es lo que yo tengo que aplicar para conocer ese corte, o perdón, la tensión tangencial, que es la que va a estar sometida el tornillo o el conector? Tengo que aplicar la ecuación de Corino-Juraski, que es la que está escrita acá, no en su expresión general, sino ya con los valores representados. Entonces, el corte en la sección va a valer 9.000 newton, que es lo que acabo de calcular, que según las reacciones de vínculo es 9.000 newton, es el corte en la sección. El momento de inercia principal, que es el que está en el denominador, vale 56 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, lo calculo es una constante y lo tengo que calcular. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, aplicando los conceptos que ya conocen de propiedad de la superficie, aplicando el teorema de Steiner. Esto que está acá, 0,1 por 0,4 al cubo sobre 12, es el momento de inercia de esta pieza. Obviamente el centro de gravedad está a la mitad, porque tiene doble eje de simetría. Y este más 2 veces es el momento de inercia de estas acostadas, o de las que se conocen como alas, llevadas al centro de gravedad de la pieza por Steiner, donde la distancia es 0,25, que es lo que está al cuadrado. Fíjense que es 0,20 más 5 centímetros de la mitad de cada ala, por eso es 0,25 al cuadrado, por el área, que es 0,4 por 0,1, ¿sí? O 40 centímetros por 10 centímetros. Y es 2 veces porque tengo las dos alas y por la simetría que tiene la pieza. De esa forma calculo el momento de inercia principal y 1. El ancho, y bueno, me interesa el ancho de la fibra que yo estoy analizando. ¿Y cuál es la fibra que a mí me interesa? Y bueno, me interesa esta fibra que está acá, que es justamente la unión que tengo entre la pieza de arriba y la pieza vertical, o esta misma que está acá. Pero por la simetría que tiene es cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuánto vale ese ancho? Y bueno, este ancho es este que está acá, que son los 10 centímetros, que es estos 10 centímetros que están acá. Y bueno, y la clave en este problema es encontrar este momento estático, que era, repetamos, el momento estático respecto al eje principal, que es un eje que está pasando por acá, por el baricentro de la pieza, de el área que queda por encima de la pieza, o de la fibra, perdón, que yo quiero encontrar. La fibra que yo quiero analizar es justamente esta fibra que está acá. Acá, se me desapareció la flechita ahí. Esta fibra que está acá. Entonces, ¿qué es lo que me queda por encima? ¿Cuál sería mi área rayada? Mi área rayada es todo esto que está acá. Todo lo que está con naranjita acá es mi área rayada, que es lo que me queda por encima. Entonces, ¿cuánto vale ese momento estático? Y bueno, el momento estático es el área de esta pieza, que vale 10 o 0,1 por 0,4, que es esto que está acá, por la distancia al baricentro, o al eje X1, que es 0,20 más 0,5. ¿Sí? Por eso es este 0,25. Por lo tanto, el momento estático respecto al eje 1 de la fibra ubicada a una posición 0,2, o sea, esta que está acá, es igual a 0,01 metros al cubo. Entonces, de esta forma yo conozco la tensión tangencial que está actuando ahí, en esa superficie de contacto entre una pieza y la otra. Ahora yo tengo que ver cuánto de esa tensión tangencial es lo que va a parar en esfuerzo de corte a la pieza conectora, o al tornillo, o al bulón, o al clavo ese que tengo dibujado ahí. ¿Y cómo lo calculo? Y bueno, para calcular o para pasar una tensión a una fuerza, lo que yo tengo que hacer es calcularlo o multiplicarlo por el área. ¿Y cuál es el área? Y bueno, el área sobre el que está actuando esta tensión es justamente este ancho B, por la diferencia que tengo entre un conector y el otro. Fíjense que me decía que entre un conector y otro tenía 15 centímetros. Entonces, cuando yo tomo esa rebanada de 15 centímetros, y esos 15 centímetros con este 0,10 que está acá, lo multiplico por esta tensión tangencial, yo tengo la fuerza que va a parar a cada tornillo. Esa fuerza es 2,42 por 10 a la 3 newtons. Esa es la fuerza que debe soportar el tornillo. Entonces ahora, cuando yo ya lo analizo al tornillo, ese tornillo está solamente sometido a un corte directo.
Entonces el tau del tornillo o del conector va a ser sencillamente la fuerza de corte que está actuando sobre el área del conector. Y el área es lo que yo no conozco, porque justamente lo que me pedía a mí es que dimensionemos el diámetro del conector. Entonces, esa fuerza sobre el área del conector tiene que ser menor o igual a la tensión admisible tangencial del tornillo, que eran 200 megapascales. Y de aquí yo despejo finalmente el diámetro, entonces digo que para que esta pieza me soporte de la forma que yo quiero esta flexión, porque acuérdense que esto lo que yo necesito es que me soporte la flexión, necesito que el conector, ya sea un clavo, un tornillo, lo que sea, de este material, tenga un diámetro superior a los 4 milímetros. Un diámetro menor va a hacer que el tornillo me falle. ¿Sí? Bueno, ahí estaba el dibujito de cuál era, digamos, la sección sobre la que está actuando el tornillo. Este es el tornillo visto de arriba, este es el ancho B, que son los 10 centímetros, y este es el largo S, que es entre un tornillo y el otro, y este es el tau que acabo de calcular, y ese tau por esa área es lo que va a parar como fuerza a cada uno de los tornillos, ¿sí? O del conector. Bueno, ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a ver qué pasa cuando yo tengo ya tensiones tangenciales producidas por corte, pero en secciones que son un poco más complejas, que particularmente, vamos a empezar por estas secciones que son abiertas y son delgadas. Estas secciones es importante conocer cuánto vale o cómo calculo yo las tensiones tangenciales, porque son muy utilizadas en la ingeniería, porque son secciones que tienen alta rigidez y tienen un bajo peso. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos cómo calcular o cómo trabajar con estas secciones. Y nosotros hablamos de secciones delgadas cuando el espesor que tiene esa sección es mucho menor a la superficie o a la longitud desarrollada de la pieza. Fíjense que la longitud desarrollada es todo esto que está acá, se llama S, ¿sí? Y a su vez, esa longitud desarrollada es mucho menor que la longitud total de la pieza o que el largo de la pieza. Acá sale este cuadradito porque evidentemente mi editor de ecuaciones no está funcionando en esta computadora, pero acá se dice sección de pared delgada cuando el espesor T es mucho menor, o sea, va una doble triangulito acá, mucho menor que la longitud desarrollada S, y la longitud desarrollada de S es mucho menor que la longitud L de la pieza que estoy estudiando. En las secciones de pequeño espesor abiertas, la teoría de cortadura de Collignon permite determinar con mucha precisión la distribución de las tensiones tangenciales debido al esfuerzo cortante, ya que puede suponerse sin gran error que la distribución de tensiones tangenciales es uniforme a través del espesor. Porque eso es lo que me decía Collignon, acuérdense, lo que me daba a mí Collignon es la tensión media a lo largo de toda una fibra, ¿sí? del ancho que estoy analizando, era una tensión media. Entonces acá, yo como estoy hablando de sección delgada, puedo decir que esa distribución que tengo a lo largo de una fibrita es constante, ¿sí? Es uniforme, se mantiene uniforme. Por eso es que yo puedo utilizar o seguir utilizando la teoría de Collignon. La única diferencia, y es una hipótesis que voy a tener que plantear acá para utilizar la teoría de Collignon en secciones abiertas delgadas, es que estas tensiones se desarrollan en un plano normal al contorno de la sección. Ahí lo ven, una sección AA, y no paralelo a la capa neutra. Porque acuérdense que recién cuando tenía una sección más regular, la fibra o la rebanada que yo hacía siempre era paralela a la capa neutra. Acá no, acá sencillamente voy a decir que es un plano normal al contorno de la sección, como es el caso que tengo dibujado acá. ¿Sí? Fíjense que la línea neutra está acá, en este caso, en esta parte de acá, y esta fibra que está acá no es una fibra que yo tome para estudiar paralela a la fibra neutra, sino es normal al contorno de la sección. Sí, esa es la hipótesis que vamos a utilizar para trabajar en secciones de pared delgada con el teorema con la ecuación, de Collignon-Jurafsky. Y resulta conveniente expresar todo esto que vamos a ver acá en función de referencias de un sistema de referencia local. Sí, que es lo que hemos dicho recién. No tomar en función de las coordenadas x1 y x2, sino en coordenadas curvilíneas, que es un sistema de referencia local. ¿Sí? Es decir, vamos a tomar un sistema de coordenadas que se mide en el arco S,
¿sí? Cuyo inicio, por ejemplo, puede estar acá. ¿Sí? Entonces, bueno, resulta conveniente expresar las tensiones tangenciales en función de la coordenada curvilínea S, que es un sistema de referencia local referido a su vez al eje de referencia principal de inercia X1 y X2. Esto ustedes ya un poco lo han visto. ¿Y cuándo lo han visto? Cuando hablábamos de torsión en paredes delgadas, ¿sí? Y donde aparecía el concepto de flujo de corte. Entonces, siguiendo la misma deducción conceptual para las secciones macizas, llegamos a las tensiones tangenciales con su correspondiente flujo de corte. Lo que antes, al multiplicarlo por el área, llegábamos a la fuerza, acá vamos a multiplicarlo por el espesor y vamos a llegar al concepto de flujo de corte. ¿Sí? Fíjense que el flujo de corte era la tensión tangencial a lo largo del eje S, digamos, del eje, la coordenada curvilínea S, por el espesor llegaba al concepto de flujo de corte. Pero fíjense que conceptualmente, la ecuación de Kolinion-Jurafsky es la misma. Es Q, el Q en el corte, que es constante, el momento de inercia principal, que sigue siendo el mismo, sigue siendo constante, ¿sí? Por, bueno, el momento estático, pero ahora en coordenadas locales, y el espesor también medido en coordenadas locales, porque vamos a plantear un caso donde una sección de pared delgada cuyo espesor puede variar a lo largo de la coordenada local. Entonces, cuando yo a este flujo de corte lo integre respecto a la coordenada S, que es una coordenada siempre, va siguiendo, digamos, la figura, es una coordenada siempre tangente al contorno de la sección, obtengo ya sea la fuerza resultante en el área que yo voy a integrar, o si lo integro en el área total, ¿sí? Voy a obtener el corte total Q que está acá. Y eso es lo que dice. O sea, integrando el flujo de tensiones respecto a la coordenada S tangente al contorno o a la propia tensión tangencial, se obtiene ya sea la fuerza resultante BS o la fuerza de corte total, que es el Q2, que es el que está actuando en el problema, según la integral se lleve a cabo en una parte de la sección o en todo el desarrollo de toda la longitud S que tiene la pieza. ¿Estamos? Es lo que está escrito acá. La fuerza corte, la fuerza resultante B, si yo lo integro a lo largo de una sección o de una, digamos, de una parte de una sección S, ¿sí? Voy a obtener que está acá, la fuerza resultante BS, o si lo integro a lo largo de toda la longitud desarrollada, que es lo que está acá escrito en naranjita, voy a obtener el corte total. ¿Estamos? B o corte total. Entonces, bueno, un poco acá vemos lo que acabamos de decir, la distribución de tensiones. Fíjense que va siguiendo, en función del flujo cortante, va siguiendo la figura, ¿sí? Y fíjense que si bien el plano neutro es yo analizo siempre una sección que es perpendicular al contorno, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá analicé esta sección, acá analicé esta sección, acá analicé esta, ¿sí? Que es el punto A, B y C, ¿sí? Bueno, esa es la distribución de tensiones. Acá tengo la distribución del flujo cortante. El flujo cortante también va siguiendo este orden. Y acá tengo, bueno, la fuerza cortante, que como les dije, si yo integro solamente en este tramo, en esta longitud S, voy a obtener una BS, o si lo integro a lo largo de toda la longitud desarrollada, voy a obtener este B, que es igual y coincidente con el corte de mi problema. ¿Sí? Una cosa que no les dije, que está escrito acá en esta expresión, obviamente que la expresión de Jurafsky, de Kolinion-Jurafsky, sigue siendo válida, porque habíamos planteado una nueva hipótesis para que siga siendo válida. Entonces, cuando yo acá reemplazo la expresión de Jurafsky, fíjense que como el corte es constante, cuando hago en la longitud total desarrollada, ¿no? Fíjense que el corte es constante, sale afuera de la integral, el momento de inercia también es constante, sale afuera de la integral, y fíjense que me queda el S1 asterisco por TS sobre TS, entonces este TS, que el T no es más que el espesor, se me termina simplificando, y me queda la integral a lo largo de toda la longitud desarrollada de S1 asterisco por diferencial de S. Por definición, nosotros no lo vimos así, y la demostración de esta igualdad de propiedades geométricas es bastante compleja, no nos vamos a meter en ello. Ustedes sencillamente sepan que esa expresión que está escrita ahí, que es la integral a lo largo de toda la longitud desarrollada del perfil de ese momento estático,
es el momento de inercia principal. Por eso es que ese momento de inercia principal se me termina simplificando con el que me queda en abajo, y por eso es que el corte V, o la fuerza de corte, es igual al corte de Q2, ¿sí? De la sección. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una sección doble T de pared delgada? ¿Y por qué me interesa conocer esto? Y bueno, porque hemos dicho que las secciones doble T, para el caso de la flexión, son las mejores secciones, son las más eficientes. Entonces me interesa conocer qué es lo que pasa con las ecuaciones de Jurafsky-Collignon para el caso de un perfil doble T, ¿sí? Y particularmente vamos a ver para un perfil doble T que tiene pared delgada. Entonces, al tener pared delgada, y yo quiero aplicar la ecuación de Collignon, voy a analizar primero el ala inferior, después el alma, y después el ala inferior. Perdón, primero el ala superior, después el ala inferior, y después el ala inferior. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, un corte acá, a esta altura, ¿sí? Y quiero poner en evidencia estas tensiones para encontrarlas, voy a hacer este análisis que está hecho acá, ¿sí? O sea, yo hago un corte acá, ¿sí? Este corte que está acá. Entonces voy a encontrar esta tensión tangencial que está actuando en esta fibra. ¿Cómo voy a encontrar esta tensión tangencial? Y lo voy a usar lo voy a encontrar a través de la fórmula de Collignon-Jurafsky, que es esta que está acá. Pero al momento estático, que es este que está acá, y al espesor, que es este que está acá, lo voy a referir a coordenadas locales. O sea, lo voy a referir a coordenadas locales poniendo mi inicio de coordenadas acá. ¿Sí? A ver si hay otra figura más adelante. Acá. ¿Ven? O sea, en este ejemplo de acá. Pongo mi inicio de coordenadas ahí donde está este punto A. Y analizo qué es lo que pasa. El momento de inercia principal no va a cambiar, y eso es independiente de las coordenadas locales. O sea, el momento de inercia principal que está acá es el momento de inercia principal y punto, ¿sí? Medido desde el eje X1. Como esta es una sección justamente de pared delgada, cuando yo voy a calcular Jurafsky y me queda el TF al cubo, ese TF, como es bastante más chico que la longitud desarrollada y justamente es de pared delgada, al hacerlo al cubo me queda un número más chico aún. Por eso es que esto se desprecia, este término, que es, digamos, vendría a ser, porque acá estoy aplicando a Steiner para calcular el momento de inercia de toda la sección. Esto que está acá es el espesor del alma por la altura del alma sobre 12, y esto que está acá es el momento de inercia de esta ala, llevada por Steiner al centro de gravedad, ¿sí? Por eso es que viene este 2. Y este TF al cubo se desprecia porque es prácticamente igual a 0, entonces me quedo con este término que está acá, ¿sí? Entonces, y el flujo de corte, acá me va a aparecer el concepto de flujo de corte, que el flujo de corte es la tensión tangencial, que la calculo por Jurafsky, por este espesor. Entonces el flujo de corte tiene este término que está acá, que es Q, el corte, por el momento de inercia, por esto. Entonces siempre, ustedes fíjense que no importa qué tipo de perfil o de sección o yo estoy analizando, siempre el problema de analizar la tensión tangencial producida por el corte, cuando voy a aplicar la expresión de Collignon-Jurafsky, radica en la evaluación del momento estático. Siempre el conflictivo es ese momento estático, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que analizar bien y se tienen que focalizar ustedes. El sentido que va a tener este flujo de corte se puede obtener por distintos procedimientos, uno de los cuales es el método de corte, que es justamente lo que estoy haciendo yo acá. Estoy poniendo en evidencia todo el equilibrio, o sea, yo hago un corte acá, entonces digo, bueno, este corte tiene este momento flector, ese momento flector me genera este esfuerzo normal se me tiene que equilibrar con este que está acá, por lo tanto, el tau tiene que venir para este sentido, y por las ecuaciones de, ¿cómo se llama?, de Cauchy, no es ecuación, perdón, es la reciprocidad de las tensiones tangenciales, esta tensión tangencial que está actuando en esta cara tiene que sí o sí seguir esta dirección. Entonces eso es lo que dice acá, que el sentido se obtiene por distintos procedimientos. Uno es el método de los cortes. Y otra forma de entender cuál es el sentido que tiene este flujo de corte, y por lo tanto la tensión tangencial actuando, es teniendo en cuenta el signo del momento estático respecto al sistema de referencia adoptado. Entonces, el sentido de variación del flujo, así como las tensiones tangenciales, porque en definitiva son recíprocas, se presentan a continuación y resultan del signo del momento estático en las coordenadas locales empleadas. Entonces, primero vamos a analizar el área superior.
¿Qué pasa con el ala superior? Es esta que está acá. Yo voy a analizar primero una primera parte que es esta que está acá, donde, según mi sistema de coordenadas locales, el S varía entre 0, recuerden que estoy poniendo mi 0 acá, en el punto A, y B sobre 2. O sea, voy desde otro punto de vista hasta A, desde A hasta C. Entonces, ¿qué pasa entre A y C? Y bueno, yo lo que quiero calcular es el flujo cortante. ¿Y el flujo cortante cuánto valía? Q2 sobre I1 por el momento estático de esta área rayada que está acá. ¿Y cuánto vale ese momento estático? Y era el momento estático respecto a este eje, X1, de esta área rayada que está acá. El área vale S por este TF que está acá. ¿Sí? Este es el área rayada, es S por TF. Y la coordenada al centro de gravedad es H sobre 2. En realidad, si nos ponemos, digamos, pretenciosos, va a ser H sobre 2 menos TF sobre 2, que vendría a ser este espesor. Pero como justamente partimos que estamos de espesor delgado, o sea, la pared es delgada, ese TF es tan pequeño que no tiene incidencia frente a la altura H. Entonces, por eso es que directamente tomamos, fíjense, lo tomamos a través del eje. ¿Sí? Y por eso es que directamente el momento estático se reduce a S por TF, que es el área, por el H sobre 2, que es la distancia al baricentro. Y si yo analizo este flujo cortante en función de estas coordenadas locales, fíjense que si la coordenada S vale 0, o sea, si estoy parado en el punto A, el flujo cortante es nulo. Y cuando estoy parado en el máximo que vendría a ser B sobre 2, este va a tomar una variación máxima. Porque fíjense que el flujo cortante tiene una variación lineal respecto a la coordenada S. ¿Qué es este dibujo que yo tengo acá? ¿Sí? Va de 0 a un valor máximo que tiene este valor. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la tensión tangencial? Volvamos para atrás, que en definitiva es lo que a mí me interesaba. Fíjense que la tensión tangencial, ¿sí?, no era más que el flujo cortante dividido el espesor. ¿Sí? Fíjense que la tensión tangencial, o el flujo, al revés, el flujo cortante es la tensión por el espesor. O lo que yo me interesa conocer ahora es la tensión tangencial, que va a ser el flujo sobre el espesor. Entonces, si yo sencillamente en este tramo, a este flujo que acabo de encontrar, lo divido por el espesor, obtengo los valores de las tensiones tangenciales, que obviamente es máximo acá, y, máximo acá a la altura del punto C, y 0 en el punto A. Si yo ahora, para terminar el estudio del ala superior, tomo este que está acá, que vendría a ser desde el B hasta el C, repito el cálculo, nada más que ahora tomando un inicio de coordenadas acá, coordenadas locales, poniendo mi 0 acá, en el punto B, entonces mi eje de referencia local ahora va a ser el S', voy a obtener exactamente la misma magnitud y el mismo signo para el flujo y las tensiones tangenciales que así se desarrollan, pero respetando la dirección de la referencia local, o sea, según el signo que yo le estoy poniendo. Yo acá estoy poniendo un S positivo desde A a mi izquierda, pero cuando yo vaya a analizarlo acá en el B, voy a poner un S' positivo desde el B a la derecha. ¿Me siguen? O sea, en función de dónde yo empiezo, es el signo, o sea, en función del desarrollo que yo voy haciendo del perfil, es el signo que yo voy poniendo, un signo contrario al S. Entonces, como hago exactamente el mismo análisis, obtengo este triángulo para el otro lado. ¿Sí? Entonces ahí tengo la distribución de tensiones tangenciales en el ala superior. ¿Qué pasa ahora? Acá es un poco lo mismo que ya hemos visto, repitiendo el cálculo a través del eje de referencia local S', ¿sí? Obtengo exactamente lo mismo. Bueno. ¿Y ahora qué pasa si yo lo veo en el ALMA? Si yo lo veo en el ALMA, ahora mi eje de referencia va a ser este vertical, voy a iniciar el 0 acá en el C, y voy a considerar positivo para abajo, y voy a hacer exactamente el mismo caso. Pero ¿qué pasa? El flujo que yo voy a tener acá en el punto C, en el ALMA, debo sumarle el flujo que yo ya tengo de arriba, que es esto que está acá. Fíjense que porque en el punto C confluye el tramo AC y el tramo BC, ¿sí?, yo tengo que en el punto C tengo un flujo total que va a ser la suma del flujo de la derecha más el flujo de la izquierda, y por lo tanto la tensión también va a ser la suma de las dos. La tensión que tengo en la derecha más la tensión que tengo en la izquierda. Y cuando yo ahora vengo con el flujo y bajo por el ALMA, ¿sí?, cuando yo bajo por el ALMA,
tengo que tener en cuenta ese flujo que ya viene acumulado de arriba. ¿Estamos? Entonces, yo ahora voy a hacer el mismo análisis de Collignon-Jurafsky para el caso del ALMA, o sea, desde acá, o sea, con S variando desde 0 hasta toda la altura del ALMA, ¿sí? Que es esto que está acá, pero le tengo que sumar este FC que ya traigo de arriba, que es la suma de los dos. Entonces, cuando yo haga esto, voy a encontrar la variación del flujo, y cuando esta variación del flujo la divida por el espesor del ALMA, voy a tener la tensión tangencial, y fíjense que en definitiva, la variación acá ya no va a ser una variación lineal como en el caso de arriba, sino que voy a tener una variación cuadrática. Por eso es que la variación tiene una fórmula de la parábola. Y acá yo analizo el flujo y por lo tanto abajo las tensiones para distintos valores. Cuando S vale 0, ¿sí? Que estoy acá arriba, donde en el ALMA todavía no llegué, pero sí tengo un valor de una tensión tangencial que es justamente la suma de las dos de arriba. Para el para cuando el S vale H sobre 2, es decir, cuando estoy justo a la altura del eje neutro o del eje X1, y para el S que vale H, o sea, cuando estoy acá abajo, ¿sí? Entonces van a ver que esto les da simétrico. Y finalmente, cuando analizo el ala inferior, va a ser muy parecido, igual, recíproco en realidad, a lo del ala superior. Se puede obtener por simetría, ¿sí? Se puede obtener por simetría. Nada más que fíjense que acá, cuando yo vaya a dibujar las direcciones del flujo, yo voy a tomar el S positivo también para la izquierda. ¿Ve? Fíjense, acá está puesto el S positivo para la izquierda, cuando analice esta parte, y el S' positivo para la derecha, cuando analice esta parte. ¿Y por qué los signos me dan distintos? O sea, ¿por qué yo digo que es recíproco y que es simetría, pero por qué acá, en el ala arriba, que es el AB, me da en el sentido de derecha a izquierda, y acá me está dando de izquierda a derecha? Y bueno, porque justamente lo que me va a marcar el signo de este flujo y de esta tensión tangencial es justamente la fórmula de Collignon y el momento estático. Entonces, el momento estático, recuerden cómo lo calculamos, estaba calculado acá, ¿sí? Era S por TF, que era el área, y H sobre 2, que era la coordenada, ¿sí? Al centro de gravedad de esta área pintada. Cuando el área pintada sea la que está acá abajo, el área va a seguir siendo la misma, S por TF. Y la coordenada también va a seguir siendo la misma, H sobre 2, pero la misma en valor absoluto. Yo ahora, como es una coordenada, la estoy midiendo para abajo, y al medirla para abajo es negativa. Por eso es que este signo me da negativo, entonces es distinto al de acá arriba. Por eso es que va para el otro lado. Y bueno, pero eso es lógico, porque el flujo cortante es lógico que tenga un sentido. Entonces, si ustedes están viendo ahora mi pantalla, que yo estoy, no sé si me minimizaron o no, estoy haciendo ahí como un gesto. Si yo tengo un corte así, es lógico y es de esperar que el flujo cortante venga y haga así. ¿Sí? O sea, venga así, baje por el ALMA y se me vaya para el otro lado. ¿Sí? Como siguiendo lo que teníamos acá. Bueno, acá, ¿ven? Que venía así, bajaba y se retiraba para el otro lado. Entonces era de esperarse que en un perfil I tengamos, un perfil I de delgado, ¿no? De pared delgada, tengamos un comportamiento así. ¿Y cómo verificamos que esto efectivamente está bien? Y bueno, nunca nos tenemos que olvidar que nosotros estamos trabajando en la estática, o sea, siempre tenemos que garantizar el equilibrio. ¿Y cómo garantizamos el equilibrio? Y bueno, con sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, que siempre tienen que ser nulos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo vemos acá en este caso? Y bueno, la sumatoria de fuerzas en el sentido del X1, o sea, en la dirección 1, tiene que ser nula. ¿Por qué? Porque yo parto de este perfil, o sea, si parto acá, recuerden que yo en este perfil, lo único que tenía era un momento flector y un esfuerzo de corte que iba para abajo. No tengo ninguna fuerza horizontal. Entonces es lógico que si yo planteo un equilibrio de fuerza en la dirección horizontal, la resultante de fuerzas me tiene que dar 0. ¿Sí? Y si yo planteo un sistema, una sumatoria de fuerzas vertical, es lógico que la resultante me tenga que dar ese esfuerzo de corte. ¿Sí? Y si yo planteo un sistema, una sumatoria de momentos, el momento tiene que ser nulo, porque el momento respecto al centro de gravedad es nulo, que eso lo que me garantiza es que la pieza no esté girando. Entonces, si yo hago un momento, una sumatoria de fuerzas horizontales, es lógico que esta se tenga que anular con esta,
y esta con esta, y no tengo más nada. O sea, en el sentido del X1 no tengo más. Entonces es lógico que tienen que ser iguales para que se anulen, iguales entre ellas para que se anulen. Y a su vez, las de abajo y las de arriba también tienen que ser iguales para que cuando yo haga sumatoria de momentos en este plano, ¿no? Que vendría a ser un momento torsor, o sea, sumatoria de momentos en el plano, porque el flector lo tengo, pero lo estoy analizando en el plano. Es lógico que estas de arriba y estas de abajo también tienen que ser iguales y de sentido contrario para que los momentos también se me anulen. Y cuando haga la sumatoria de fuerzas vertical, y bueno, lo que tengo que hacer es la integral a lo largo de toda la longitud desarrollada, que me va a dar ni más ni menos que la fuerza cortante total, que tiene que coincidir con el esfuerzo de corte Q2, que es con el que yo parto, ¿sí? Y bueno, para que siempre se olviden esto, nunca se olviden, perdón, para que siempre lo recuerden, debe recordarse que todos los cálculos se han realizado sobre ejes medios de la sección transversal. Hipótesis válida solo para secciones de pared delgada. Esto lo que hacía era, por ejemplo, esto que está acá, que en este caso era igual a 0, de que las distancias al baricentro, como en este caso es h sobre 2, es decir, estoy despreciando el espesor, porque estoy partiendo de secciones de pared delgada. ¿Estamos? Pero después yo puedo tener además el mismo perfil, que es el doble T o perfil I, pero donde ya el espesor tiene una variación, o sea, tiene una incidencia, perdón, no una variación, sino que tiene una incidencia, ¿sí? Entonces, a los componentes horizontales que yo tengo de flujo y de tensiones tangenciales, ahora me aparece también un componente vertical, ¿sí? Porque ya el espesor T deja de ser despreciable y ya pasa a tener un valor. ¿Y cómo lo calculo a ese? Y bueno, y a eso lo calculo de la misma forma, con la diferencia de que acá tengo que aplicar tal cual como si fuese una sección rectangular, como el primer ejemplo que hemos visto, una sección rectangular, nada más que para el caso de una sección de un perfil I. ¿Y dónde va a cambiar? Y bueno, siempre les repito, el cambio la clave para resolver estos problemas va a estar en el momento estático. ¿Por qué? Porque el momento de inercia I1 lo voy a calcular fácil, que es lo que está calculado acá. El I1 está calculado, bueno, en algún lado. Bueno, no lo calcula, pero siempre lo pone en función del I1. Pero lo puedo calcular, digamos, fácilmente. Aplicando Steiner lo puedo calcular. El Q2 es el corte que está actuando en las secciones, siempre constante, es con lo que yo parto. Entonces la clave va a estar en el momento estático. ¿Y cómo calculo el momento estático? Y bueno, el momento estático lo tienen hecho acá. ¿Sí? Es el momento estático en función de dónde yo quiero calcular, por ejemplo, esta fibra que está acá, que va a ser el momento estático sería el momento estático respecto del área rayada, que es la que me queda por encima de la fibra que yo quiero analizar. ¿Estamos? Entonces el momento estático lo calculan acá, y acá tengo la variación de la tensión tangencial a lo largo de toda la pieza. ¿Y cuál es la diferencia entre, volvamos de nuevo a la sección rectangular, que vendría a ser esa? Fíjense cuál es la distribución que tengo acá de tensiones tangenciales verticales. Es esta parábola, ¿sí? Que es parejita esta parábola, ¿sí? Y era parabólica porque dependía del X2 y que estaba al cuadrado, entonces era parabólica. Entonces cuando yo vengo ahora y lo calculo para una tensión, para un perfil T, pero que ya no es de pared delgada, sino que es gruesa, sigue siendo una parábola. Fíjense que sigue dependiendo, el X2 sigue estando al cuadrado. Pero nada más que tengo un salto acá. Y la tensión máxima sigue estando a la mitad, o sea, a la altura del eje neutro. Y sigue siendo 0 arriba y sigue siendo 0 abajo. Nada más que tengo un salto acá. ¿Y a qué se debe ese salto? Y se debe a que si yo analizo esta fibra de acá, a esta fibra yo la puedo ver como la última fibra del ala, ¿sí? Cuyo ancho es este ancho B, y como la primera fila del alma, cuyo ancho es este espesor. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo calculo la tensión en el ala, la tensión en el ala va a ser siempre el flujo cortante del ala sobre el ancho del ala, que es el ancho B, que es mucho más grande que el ancho del alma, que es este ancho T. Entonces, cuando yo salto de acá del ala al alma, por eso es que tengo este salto en la tensión, porque fíjense que el flujo cortante en este punto es el mismo.
es el mismo valor, lo tienen calculado acá, pero cambia automáticamente el ancho, pasa de B, que es un ancho B, a un ancho T, y este ancho T obviamente es mucho menor que este B, por eso es que al ser mucho menor, el denominador sigue siendo es más grande, entonces por eso es que la tensión tangencial es más grande, y a eso se debe este salto que tengo acá. ¿Estamos? Eso entonces es cuando yo ya tengo una sección doble T, pero que es gruesa, digamos. ¿Y qué pasa cuando tengo una tensión tangencial? Cuando yo analizo la tensión tangencial, pero para este tipo de sección, que es delgado. O sea, el análisis va a ser exactamente el mismo al que planteamos recién acá, ¿sí? A este canal, a este perfil. Va a ser el mismo, o sea, conceptualmente va a ser el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este que vamos a analizar ahora? La diferencia a priori es que el otro tenía un doble eje de simetría y este no. Este tiene solamente un único eje de simetría, ¿sí? Que es el eje X1, que es eje de simetría. El X2 no es un eje de simetría. Y el centro de gravedad acá no está pasando por el propio perfil. Eso no tiene nada que ver, pero esas serían como las grandes diferencias a priori que yo voy a estudiar. Pero conceptualmente es lo mismo, me va a aparecer el concepto de flujo de tensiones, ¿sí? Yo voy a encontrar siempre, para calcular por Jurafsky el momento estático, voy a encontrar en función de los ejes locales, o sea, voy a poner mi eje en el punto A de positivo desde acá para allá. Después, cuando vaya a estudiar el ALMA, voy a poner mi eje positivo acá, como está acá, desde B para abajo positivo, y cuando vaya a estudiar el ala inferior, voy a tomar el eje desde acá para la derecha. O sea, eso no va a cambiar, y el análisis del flujo y de las tensiones, que van a ser sencillamente el flujo sobre el espesor, no va a cambiar. Y cuando yo vaya a dibujar la distribución de las tensiones, va a ser una cosa así. Va a valer de 0 hasta un valor máximo en el ala. En el ALMA ya va a partir de este valor total del ala, no va a partir de 0, sino que va a partir de un valor ya. Va a ser máximo también a la altura del eje X1, ¿sí? Y bueno, y por reciprocidad y por la simetría que tiene, también va a ser igual allá abajo, ¿no? La diferencia que voy a tener de este problema con el perfil doble T de recién es el siguiente. Bueno, esto es un poco lo mismo, el desarrollo no me voy a detener en esto porque es lo mismo, o sea, es el ala superior entre 0 y B, después el alma entre 0 y H, ¿sí? Y bueno, y por reciprocidad entre C y D. La diferencia va a estar acá, fíjense. Cuando yo vaya a analizar el equilibrio de esto, en el sentido horizontal, en X1, ¿qué voy a tener? Esta fuerza que está acá, que es cuando yo integro entre A y B el flujo de corte AB, ¿sí? Que va a ser este B a B, y voy a tener la fuerza que está actuando acá abajo, que es esta fuerza BDC, que es cuando yo integro entre 0 y B, o entre este punto C y este punto D, el flujo de corte, ¿sí? Y que esas dos, por la simetría que tienen y por la reciprocidad que hay, van a ser iguales. Entonces, como son iguales, efectivamente la sumatoria de fuerzas me va a dar nula, ¿sí? Entonces no voy a tener corte en la dirección X1, que es lógico, porque yo partía justamente de este caso, donde lo único que tenía era este corte vertical Q2 y tenía este momento flector. Cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en el sentido vertical, y bueno, esa sumatoria de fuerzas va a ser la integral entre B y C, o entre 0 y H, según las coordenadas locales, que es lo que tengo acá, del flujo cortante entre B y C. Y eso me va a dar esta fuerza B y C, que si se fijan y está hecho bien el problema, tiene que ser coincidente con el corte Q2. Pero sin embargo, cuando yo ahora haga la sumatoria de momentos respecto al eje, el centro de gravedad, no me va a dar nulo. ¿Y por qué no me va a dar nulo? Esta fuerza y esta fuerza son iguales y tienen este brazo de palanca. Entonces no me va a dar nulo porque voy a tener, esta me va a generar un momento horario, esta también me va a generar, perdón, antihorario, esta también me va a generar un momento antihorario, y esta fuerza también me va a generar un momento antihorario. Entonces el momento respecto al centro de gravedad no va a dar nulo. Entonces significa que esto no va a estar en equilibrio, porque aparece ese momento debido a la acción de los flujos, o esas fuerzas cortantes, que me produce una torsión, porque ese momento es una torsión para la pieza, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que introducir acá un nuevo concepto, que es lo que se conoce
como centro de corte. Y ese centro de corte no necesariamente va a ser siempre coincidente con el centro de gravedad. Sí pasaba en este caso. Porque cuando yo acá hacía la sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad, sí que me daba 0. ¿Por qué? Porque este momento se me compensaba con este de abajo, este también, entonces y el del alma era nulo porque estaba pasando justo por el centro de gravedad, entonces el momento sí era 0. Entonces acá sí podemos decir que el centro de corte coincidía con el centro de gravedad. Pero sin embargo acá no. Acá no. ¿Por qué? Porque este sistema que yo obtuve con la fuerza BAB, la BBC y la BDC es equivalente a esto que está acá, que es un esfuerzo Q2 en el centro de gravedad y este momento torsor, perdón, en el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces yo acá estaría frente a un problema de flexo-torsión que hemos dicho que todavía no lo vamos a ver. Acá estamos en flexión simple, donde tengo un corte y donde tengo un momento flector. No puedo tener un momento torsor en esta instancia porque en realidad no lo sabría resolver. Y además que no es bueno para, o sea, tengo que tener en cuenta este momento torsor si es que cuando yo estoy dimensionando una pieza, el centro de corte, o sea, la fuerza de corte que tengo no está pasando por el centro de corte. ¿Por qué? Porque si no pasa por el centro de corte, me aparece este momento torsor y no puedo yo ignorar ese momento torsor, porque si lo ignoro, la dimensión, el dimensionado o el diseño que yo puedo hacer de la pieza va a estar mal dimensionado, ¿sí? Porque voy a tener todo un momento torsor que estoy ignorando. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar ese centro de corte? Y bueno, sencillamente yo tendría que trasladar esta fuerza Q2, que es una fuerza resultante, trasladarla de tal forma que esa traslación que me genere un momento igual y opuesto a este momento torsor, para que se me anulen. ¿Sí? Esto lo han visto muchas veces ustedes en estabilidad 1. ¿Sí? Cuando tenían un momento en el plano y una fuerza resultante, tenían que trasladar la fuerza una distancia d, de tal forma que ese traslado, Q por d, me genere un momento que sea igual y opuesto al momento que me estaba generando. Entonces, eso es algo que lo tengo que conocer y es necesario conocer porque yo tengo que ver si tengo o no un momento torsor real actuando en la sección. ¿Y por qué tengo que verlo? Y bueno, porque si lo tengo, entonces lo tengo que tener en cuenta en el diseño. Si no lo tengo, entonces puedo dimensionarlo sencillamente con el momento, con una flexión simple, digamos. Pero si lo tengo, ya no tengo una flexión simple, tengo una flexotorsión, entonces cambia totalmente el problema. ¿Sí? Entonces, por eso es que incluye acá, se introduce en esta instancia este concepto de centro de corte, que no podemos ignorarlo y que tenemos que calcularlo y tenemos que conocerlo en una sección para ver si la fuerza está pasando por ese centro de corte, entonces efectivamente tengo una flexión simple, o si es que la fuerza está pasando a la izquierda del centro de corte y me genera una torsión en el sentido antihorario, o si es que esa fuerza o esa resultante está pasando a la derecha del centro de corte, como era el caso que habíamos visto recién, y me está generando una torsión en el sentido horario. Un ejemplo típico de este es el caso del peso propio, porque si yo a esta pieza solamente la tengo sometida al peso propio, el peso propio está actuando en el centro de gravedad de la pieza. Entonces, si está actuando en el centro de gravedad, al momento de yo dimensionar esa pieza sometida al peso propio, tengo que tener en cuenta que la resultante no está pasando por el centro de corte, ¿sí? Entonces, cuando yo la dimensiono, tengo que dimensionarlo a flexotorsión y no a flexión simple, sino a flexotorsión. ¿Estamos? ¿Y cómo calculo yo ese centro de corte? Bueno, es muy sencillo, eso es lo que yo les dije recién. Tengo que encontrar una distancia d de tal forma que yo traslade mi resultante desde el centro de gravedad a una distancia d de tal forma que me genere un momento que sea igual y opuesto. Esto es muy sencillo y eso lo han hecho miles de veces en estabilidad 1. Y para eso tienen que tomar un momento en cualquier otro punto, como por ejemplo acá. Tomemos un momento en este punto que está acá. Entonces, ¿qué hago? Si yo tomo un momento, tengo esta fuerza BAB, que es el flujo, la fuerza cortante allá arriba. Esta no, porque está pasando por el punto donde estoy tomando un momento. Esta tampoco, porque está pasando por el punto donde estoy tomando un momento. Y tengo la fuerza de corte resultante. Entonces tengo BAB por H
igual a Q2 por D1, que es el brazo de palanca. ¿Sí? Entonces D1 es esto, que es D1 es la posición justamente en la que yo quiero tener la resultante, en el centro de corte. Y fíjense que esa posición D1, que es la posición donde está actuando el centro de corte, es totalmente independiente de la carga. Es una posición que es pura y exclusivamente geométrica, es una propiedad geométrica el centro de corte. Es una propiedad geométrica de la sección transversal, porque depende, fíjense, del ancho, depende de la altura y nada más. No depende de la carga, ni de la intensidad, ni de la posición, ni nada. Es puramente una propiedad geométrica. Y ahí tienen otra propiedad geométrica, si seguramente van a la tabla de propiedades, van a ver, además de la posición del centro de gravedad, la posición del centro de corte. Que de nuevo, si yo tengo un doble eje de simetría, el centro de corte y el centro de gravedad coinciden, como es este caso que está acá, por ejemplo. ¿Sí? Como el caso de esta perfil cruz. En esta perfil cruz tengo un doble eje de simetría, entonces el centro de gravedad coincide con el centro de corte. Y si tengo estos otros tipos de perfiles, donde tengo perfiles ramificados, pero que todas las ramas confluyen o concurren a un mismo punto, como es este caso, ese punto es el centro de corte. ¿Sí? Bueno, eso entonces es el concepto de centro de corte. Y ya para terminar, justo me queda un minuto ya para terminar, ¿qué pasa cuando yo tengo secciones de pared delgada, pero que no son cerradas? Perdón, que no son abiertas, sino que son cerradas. Para yo garantizar todo lo que hemos visto hace un rato, ¿sí? Sí o sí, yo lo que puedo hacer es digamos, a las secciones estas que son de pared delgadas y son simétricas, ¿sí? Y son cerradas, yo las puedo dividir, ¿sí? En dos secciones, en dos medias secciones abiertas, trabajando de forma justapuesta, ¿sí? Por ejemplo, este caso que está acá, que es el del medio. Nosotros este perfil canal lo hemos visto, que es este que está acá. Y sabemos que tenía esta distribución de tensiones, ¿sí? Entonces, a ese perfil, que es este que está acá cerrado de pared delgada, rectangular, lo puedo ver como dos de estos simétricamente, o sea, juxtapuestos, ¿sí? Si es una sección circular, también, y si es este tipo de perfil que es un poco más complejo, también, ¿sí? O sea, esto no se compliquen mucho, es sencillamente, si tiene una simetría, lo veo como dos semisecciones. Y finalmente, ya para terminar ahora sí, el corte por flexión desviado, o sea, de la misma forma que yo tenía una flexión desviada pura, también puedo tener una flexión simple desviada, ¿sí? Es decir, cuando el momento no coincide con el eje X1 ni con el eje X2. Pero de la misma forma que yo podía descomponer a ese momento en un momento 1 y en un momento 2, de la misma forma puedo hacer con el corte, ¿sí? Entonces, en definitiva, se me resuelve este problema resolviendo dos flexiones rectas, ¿sí? Tanto cuando voy a calcular la incidencia del momento, como cuando voy a calcular la incidencia digamos, de la tensión tangencial por el corte, ¿sí? O sea, eso solamente está a modo gráfico ahí para que sepan que de la misma forma que resolvemos la flexión pura desviada, también resolvemos la flexión simple desviada. Descomponemos el momento en dos y de la misma forma descomponemos el corte en dos. Entonces obviamente vamos a tener dos centros de corte, dos flujos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un poco bastante más complejo, creo que no tienen ningún ejemplo de eso ni en la guía ni en el parcial. Así que bueno, por hoy eso es todo. Les repito, yo sé que es un tema bastante denso, de hecho es lo más denso que hay en cuanto a flexión. Lo que vamos a ver mañana es un poco más sencillo, más agradable. Va a ser un poco más liviano lo de mañana, pero bueno, esto hay que verlo porque ustedes como ingeniero, sobre todo esto de parte última de centro de corte, la van a ver mucho cuando lleguen a hormigón 1 y hormigón 2. Ahí lo van a ver mucho. Así que por ahora traten de entenderlo, traten de ejercitarse, sigan los ejemplos tal cual como están en el libro. Y bueno, y eso por hoy es todo. Chicos, son las 4:02 y yo a las 4 tengo otra reunión que ya me están esperando. Así que si tienen alguna duda, por favor me escriban al correo. Y si no, bueno, el jueves empiezan el práctico, siguen el práctico de flexión, donde ya van a ver la flexión simple. El viernes tienen coloquio y yo voy a estar en consulta el viernes a la mañana, de 8:30 a 10:30. Así que bueno, si tienen alguna duda, por favor lo vemos ahí en la consulta. ¿Estamos?
Así que bueno, por ahora los dejo. Hasta luego, chicos. Chao, profe, gracias. Estudien para el viernes. Y vaya si es que les cambió, ¿no? No se olviden de lo que le dijo el ingeniero. Chao, chao.